Hola, buenos días. Y les quiero contar de una ocasión, y cuando estaba trabajando en Florida, donde la compañía necesitaba que un algoritmo aprendiera el concepto de sombrero. Entonces, pues las personas que estaban recolectando los datos, se les hizo muy fácil ir al buscador y poner sombrero mexicano, lo pusieron en inglés, y cuando ya tenían su base de datos se me ocurrió pues, echarle el ojo, ¿no? Y lo que encontré fue fotos de gente con bigote falso, con sombreros muy del tipo que se usan en Estados Unidos, y ellos pues no sabían que ese no era un buen representante para la variedad de sombreros que puede haber en México. Entonces, ese es un problema que hay ahorita, que se necesita diversidad en esas compañías, que los productos que ellos crean nos van a llegar y a lo mejor, no necesariamente con mala intención, pero a lo mejor cuando crean sus bases de datos, algoritmos, si no tienen a un mexicano, pues no les corrige que les diga, mira, esto de aquí no representa la cultura mexicana. Esto puede ser, bueno, este es un ejemplo donde otro problema que se puede ver con los datos, que es de naturaleza distinta, es que pues a veces un producto que es muy bueno en el extranjero llega aquí como una aplicación o a lo mejor nos llega una cámara y eso me pasó también, que compré una cámara y cuando yo estaba con una persona que tenía piel blanca, la cámara no me detectaba a mí. Y yo dije, pues ¿para qué gasté todo mi dinero en un producto que no hace lo que se supone que debería hacer? Lo que pasa ahí es que esos productos fueron creados y calificados por una población distinta. Ahora, una cámara, pues sí me molestó. Pero ¿qué pasa con un auto que se maneja, de esos self-driving cars, que ha sido entrenado para satisfacer ciertos niveles de seguridad en el extranjero? Llega a México y pues las calles son distintas, algunos pueblos son distintos. Entonces, como estos objetos son probabilísticos, nada te que el coche tenga el mismo performance, que tenga el mismo nivel de seguridad. Entonces, ahorita lo que se necesita es una institución que para cosas delicadas como estos coches, se encargue de verificar que tengan el mismo nivel de calidad con la población mexicana, lo cual es muy difícil, es muy caro, pero pues en ese momento se necesitan, tenemos esos problemas. Hay un reporte que se llama Deployed at Home, donde ellos el uso de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en Latinoamérica y dan ejemplos de muchos productos que se invierten, los empiezan a usar y resulta que pues no. Y chequen este reporte, Made Abroad, Deployed at Home, y pues ya continuamos con la clase de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, esto que nos comenta Erika es bastante relevante respecto a lo que vamos a ver ahorita, que es un poquito de preprocesamiento de datos. Porque ya dejando por un momento atrás a estos datos sintéticos con los que hemos estado trabajando y discutiendo efectos de regularización y de validación cruzada y errores en eso. La realidad del caso es que los datos son pues, recolectados, ya sea sensores de algún aparato, ya sea personas que rellenan formularios, ¿no? Encuestas y todo eso. Y estos métodos, en principio, pues, están suponiendo que uno tiene ahí una base de datos que ya está dada y que es representativa del problema que uno tiene. O sea, es la tarea de llevar los datos que uno recolecta a esa matriz de datos ya lista para el método. Eso lo podemos considerar como preprocesamiento. ¿Verdad? Y aquí en la diapositiva mencionamos nada más que algunas de las propiedades que pueden tener los datos que son como de la vida real, es que no siempre están completos. Si uno tiene un formulario y personas no rellenan algún campo porque se les olvida o se les pasa lo que sea, en algunos casos no van a tener eso, pero ni modo que a la computadora, a la máquina digan, sí, inviérteme esta matriz, pero estas entradas son, quién sabe. Eso no va a funcionar. Entonces, esa es una cosa que tiene que ser contemplada. También a veces, no con encuestas quizá, pero quizá con
o sí, también con lo que se hace, pero quizá tienen uno un sensor, ¿no? Y el sensor mide la temperatura de algún lugar, pero de repente hay personas o carros que están calientitos y eso introduce fluctuaciones en la temperatura que no es lo que se hay que tomar en cuenta cómo modelarlo también. Otra manera en la cual los datos pueden presentar es, por ejemplo, en esto de las encuestas, ¿qué tal que llega alguien que por alguna razón decide rellenar mal la encuesta? Lejos del resto de los puntos. Entonces, quizá no tiene que a ese punto lo tomen. De alguna manera pueden decidir que fue incorrectamente llenado el formulario. ¿De acuerdo? También, otra cosa que pasa es que existen relaciones hola, hola. ¿Me escuchan los de remoto, va? Sí, ya se escucha. Perfecto. Ahorita están entonces con este micrófono y con estas bocinas, por si. De momento aquí, la otra que regrese esto ya. Bueno, entonces, problemas técnicos, disculpen la introducción. Y adicionalmente con estas cosas hay artefactos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren sacar un estudio de población y quieren, no sé, ver la edad promedio que tiene la gente en un lado, ¿no? Y ustedes están, pues, pudieron nada más preguntarle a personas que están en 2 ciudades, ¿no? Que están en 2 ciudades. Y entonces, ya. Ah, no. Hay que mutear alguno de los dos. Me muteo yo, si quieres. A ver ahí. Muteo el micrófono también. Y uno ve que en su tabla de datos, pues resulta que uno tiene en este ejemplo hipotético, 2 concentraciones queriendo analizar como si fueras una sola cosa. Entonces, pueden introducir confusión a la hora de los resultados. Otras cosas son como las que mencionaba Eric, que son estos sesgos implícitos. Hay veces en las que, imagínense que ustedes quieren saber si a la gente en México le gusta la matemática, pero le preguntan solo a gente de FM. Disculpa, creo que se está cortando otra vez. No se escucha. ¿Es todo? Listo. ¡Sas! Ahora sí. Ajá. Entonces, imagínense que le preguntan a 1000 gentes eso, ¿no? De FM. Pues todos van a decir, pues sí me gusta, ¿no? Y ustedes van a decir, miren, mi muestra de 1000 personas dice que a todos les gustan las matemáticas, ¿no? Lo interesante sería si dicen que no les gusta. Ajá, eso sería bastante interesante. Entonces, hay estos sesgos, ¿no? Que no son, pues, no tienen nada que ver con el método. Son simplemente cómo se recolectaron los datos, ¿de acuerdo? Y también relacionado con este asunto de los efectos de lote están
escalas múltiples de datos y también distribuciones diferentes de datos. Por ejemplo, uno puede medir una cosa en centímetros y otra cosa en milímetros, y entonces si uno se fija en varianzas, pues la de los centímetros va a ser mucho más pequeña quizá que la de los milímetros, ¿no? Porque los números son más grandes en milímetros. Todo ese tipo de cosas son cosas que pasan. Aquí es donde me gustaría que se pudiera ver la siguiente diapositiva, ¿verdad? Para los remotos sí se puede ver. Entonces déjenme leerles lo que dice la siguiente diapositiva para los que están aquí y no pueden ver. Es acerca de cómo podemos resolver algunos de estos problemas. El primer problema, que es de datos incompletos, la técnica, digamos, o el método que se utiliza en esos casos, o el nombre que se le da a la solución en esos casos, es de imputación de datos. Esto es básicamente... miren, ahí está ya. ¿Ahorita se volvió a cortar, muchachos? No, bueno, Perfecto. Todo bien de momento. Ajá, entonces se llama imputación de datos, ¿no? Y esto es, pues, que vamos a reemplazar valores que no están presentes, y se pueden reemplazar de diferentes maneras. Y cada manera tiene beneficios y tiene lo opuesto de beneficios. Por ejemplo, una manera es sacar el promedio del resto de las cosas que has observado en tu conjunto de datos y rellenar los datos que no estaban con ese valor. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, en tareas de regresión de una variable puede que no sea tan problemático porque pues estás sumando más veces el promedio en una variable, ¿no? Estás poniéndole los datos, promedio, 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 promedio. Entonces, cuando vuelvas a sacar el promedio, te va a volver a quedar promedio. Entonces, no le estás moviendo mucho a la distribución. Pero quizás si tienes varias variables, eso puede meter ruido, ¿no? Otra cosa es reemplazar los valores que no están con modas. ¿Se acuerdan qué es la moda, no? La moda es el valor más frecuente, ¿no? Más encontrado. Ese también. Hay veces en las que eso es lo recomendable. Hay veces en las que, de manera que quizás les pueda parecer curiosa, la manera de imputar los datos que no están es haciendo una regresión a esa variable. O sea, tratando de aprender qué dato debería ir ahí. Y lo curioso es que eso a su vez va a ser para entrenar otra cosa, ¿no? Pero bueno. De acuerdo. Entonces, estas son solo algunas de las maneras en las cuales uno puede escoger cómo rellenar estos datos que no están presentes. Y esto pasa más de lo que se imaginan, ¿eh? O sea, esto no es así como que, rara vez faltan datos. No, no, no. Muchas veces faltan datos. Lo raro es que estén todos los datos. Oye, disculpa, yo tengo una duda. Sí. Esto aplicaría más como para imputar datos, quizá, bueno, en especial la mediana para datos como numéricos, pero por ejemplo, si a lo mejor estuviera haciendo, no sé, un análisis de tweets y tuviera como, no sé, una columna con muchos missing values de comentarios, ahí cómo podría imputar comentarios. Esa es una muy buena pregunta. De buenas a primeras, imputar un campo que es tan grande como un comentario de Twitter, yo creo que eso quizá no es tan bien definido. Lo que se me ocurre ahorita que se podría hacer sería algo así como, en lugar de nada más tener un campo, hacer quizá, no sé, si tiene sentido hacer un análisis de sentimiento de los comentarios, y entonces ahí sí imputar en base a qué sentimiento fue el que más se encontró, por ejemplo. Ok, porque entiendo que, por ejemplo, si fueran categorías, es claro que ocuparíamos como la moda, ¿no? Quizá. Sí. Ok, bueno, muy bien, sí, gracias. Sí. Ajá, entonces, por ejemplo, eso es una buena pregunta, ¿no? Tienen una cosa y tienen... Creo que se volvió a ir el sonido, no se escucha. muy, no, o, así, ¿de acuerdo?
Muy buena pregunta. Ahora hasta mi conexión está inestable. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, si tienes, imagínense que tienen en su conjunto 2000 elementos, ¿no? Y en su columna solo tienen como 20. Ahí no, pues yo diría que lo más sano sería quitar esa columna y ya. ¿De acuerdo? Y bueno, igual otra observación, disculpa, ¿eh? También cuando, por ejemplo, a lo mejor tenemos datos que son como temporales, Ujú. igual ahí como que lo más viable podría ser como imputar el dato que le sigue o un dato anterior, ¿no? Porque pues la media como que no sería tan viable. Claro, claro, claro. En este caso tienes el eje del tiempo, ¿no? Y lo que Ajá. dice nuestro compañero es que si tienes una cosa, digamos, que va oscilando así, pues entonces te fijas en el que tenga más a la derecha o a la izquierda, y ahí quizá interpolar entre esos dos o algo así, más que un promedio entre toda la columna, ¿no? Sí, Sí, gracias. muy bien. Sí, 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 sin duda. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es que hay varias maneras y es bastante dependiente del problema con el que estamos trabajando. Y respecto a si hay criterios de cuándo ya es demasiado poco, pues no hay como algo que te diga, no, es que si tienes ya menos de tanto, ya, nunca lo hagas, ¿no? Así. Bueno, entonces ya les había dicho este asunto de el ruido, ¿verdad? Que pueden ser estos puntos que están muy lejos de lo que uno espera, porque rellenaron mal la encuesta o lo que sea. Pero por otro lado, puede que todos los puntos presenten cada uno ruido, y en ese caso no puede utilizar alguna técnica de análisis de señales o alguna técnica estadística para quitarle a todos el ruido, ¿de acuerdo? O bien modelar el ruido. La otra que está aquí es para variables que no dan información o que pueden confundir, y esto pensándolo como variables que están altamente correlacionadas, por ejemplo. Una manera de hacerlo es haciendo esta selección de características, no sé cómo se dice, selección de variables, feature selection, y ahí lo que haces es como lo que les decía, que es, si tienes dos variables que están altamente correlacionadas, escoges una y tomas nota de cuál es la que estás tirando para que cuando termines el análisis digas, esta otra pude haberla puesto en lugar de esta otra, ¿no? Y Oye, similarmente, ¿qué bueno, pasó? perdón, tengo otra duda. Justo de Sí. eso, la otra vez estaba haciendo como un proyecto de eso y me encontré que hicieron como un head map, una matriz de correlación de variables dummy, de variables Ujú, categóricas. Pero en este caso, pues la correlación, entiendo, es la relación lineal, ¿no? Entre las variables. ujú. Pero, por ejemplo, si tuviéramos variables dummies o categóricas, ahí no sería viable, ¿no? Sacar una matriz de correlación. ¿Por qué no? Porque, pues, por ejemplo, supongamos que son variables dummies, toman valores 0 y 1, entonces al hacer la dispersión, solamente quedarían como en los puntos, en las coordenadas 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Como que ahí estaría la dispersión nada más, y pues obviamente es claro que eso no tiene una relación lineal. Entonces no sé aquí como qué técnica sería más viable. Quizá no No, sea a lo no, no, mejor no. una. Ajá. Aquí en este caso uno puede hablar también de cuando, eh, si de manera consistente, cuando observas un 0, observas un 1, eso no es lineal, pero es en cierto modo una transformación sencilla, ¿no? En este caso yo creo que podría ser como afín, pero imagínate que tienes puros ceros y tienes en tu columna ceros y unos ahí, y en la otra tienes los ceros y unos, pero en las posiciones invertidas, ¿no? Ujú. Entonces, sí tiene cierto sentido hablar de correlaciones, incluso cuando son variables de ese tipo. Estoy de acuerdo en que no, al no ser numéricas, ¿no? Cuantitativas, no es lineal en el sentido en el que uno está pensando, Ujú. pero eso es diferente de decir que no haya una correlación entre ellas, ¿no? Quizá, quizá a lo que te refieres es más bien eh, a algún criterio de información cruzada, ¿no? Como, Ajá. como esta entropía cruzada o información mutua, ¿no? Entonces, si tienes de estas columnas que son más como cosas discretas así, que no tienen orden ni nada, y te fijas, bueno, la información de esta fulana la puedo recuperar con la de este fulano, pues ya gané, ¿no?
Si eso es Sí. lo que te... Sí, estoy Sí, de sí, acuerdo. justo porque, por ejemplo, si fueran categorías, pues ahí como sacaríamos como correlación entre categorías y ya no solamente estarían en 0 o 1, ¿no? A lo mejor una variable puede tomar 0, 1, 2, 3. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ajá, entonces ahí es donde uno puede trabajar quizá con información mutua, o bien uno puede también tratar de inferir algún orden y verlas como variables ordinales, qué sé yo, ¿no? Pero cuando no se puede, sí, no, ahorita lo que se me ocurre es trabajar con criterios de información. Ujú. O incluso poder hacer como one hot encoding, ¿no? Con las categorías y comenzar a hacer como correlaciones de por parejas, ¿no? ¿También? ¿También? Ok, pero entonces sí es correcto hacer una matriz de correlación con variables dummy, nada más en resumen, para que me quede como claro. Sí, sí, con variables dummies, sí. Ok, está bien, gracias. Um, bueno, variables dummies que son como vectores en RN, ¿no? Porque si son de las variables Bueno, dummies con, categóricas, ya vimos que justo lo que dijimos ahorita es que es más ajá, apropiado utilizar otra cosa, ¿no? sí, Hacer un heatmap de similitudes con información con criterios de información. ok, pero binarias así de 0 y 1, o sea, de, no sé, el sexo, ¿no? Hombre y mujer, 1 hombre, 0 mujer o algo así. Y ahí, por ejemplo, si quisiéramos ver a lo mejor cuáles son, supongamos, ¿no? Que las personas que votaron por el partido político A y las personas que votaron por el partido político B, ¿no? Y después hacer como un cruce con hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces ahí sí podemos sacar como correlaciones por tipos de partidos y por tipo de sexo o de género. Ajá, bueno, lo que iba a decir más bien era que imagínate que tienes el 0 y el 1 como tus etiquetas, ¿no? Ujú, Ahí quizá no ayuda tanto pensar en este asunto de la correlación tal cual, así como agarrar la definición de la matriz de covarianza y todo eso. Pero imagina ahora que tienes -1 y 1 como tus etiquetas. ujú. Entonces ahí sí, multiplicación por -1 te invierte las etiquetas. Bueno, pero también con 0 y 1, la ecuación 1 menos x es exactamente la que las invierte. Y es lineal. Sí, sí, sí. Pero ahí lo que me estaba metiendo ruido es sumarlos. Ok. Pero no, tiene razón, David. O sea, también se puede hacer con una transformación ahí como 1 menos x, pero esa es afín quizá. Ujú, Sí. Este, y con -1 y 1, esa sí es lineal, ¿no? Y ahí sí te da tal cual una correlación, ¿no? Incluso en el sentido usual. ujú. ¿No? Porque multiplicación por 1 te dice, estas son igualitas, y multiplicación por -1 están totalmente anticorrelacionadas, ¿no? Ujú. Ok, bueno, es una pregunta interesante. Yo definitivamente, si son cosas que ya son más categóricas, me iría a cosas de información, Ujú, pero es bueno tratar de pensar en si se puede darle alguna estructura como de espacio vectorial a esas cosas. ujú. Sí, muchas gracias. Sí. Ok. Entonces, aquí como reducción de dimensionalidad también es otra manera de quitar esta redundancia en las dimensiones a veces. Y uno puede trabajar con análisis de componentes principales, uno puede trabajar con factorizaciones con matrices no negativas, uno puede trabajar con descomposición de valores singulares. Um, Hay muchas técnicas lineales y no lineales para reducir las dimensiones, pero eso puede ayudar a quitar estas variables que no dan información o que tienen simplemente, son combinaciones lineales de otras, básicamente, ¿no? Y por último, estas escalas diferentes de datos o distribuciones diferentes de datos, uno lo que puede hacer es, digamos, columna por columna, ir escalando los datos para que vivan entre 0 y 1, digamos. Aquí hay que tener cuidado con cómo lo hacemos, porque si uno va a escalar los datos para que vivan entre 0 y 1, o que tengan, no sé, desviación estándar 1 y media 0, eso conviene hacerlo nada más sacando el promedio y la desviación estándar de los datos de entrenamiento
y después con ese mismo promedio y esa misma desviación estándar aplicarle esa transformación a los datos de prueba. ¿De acuerdo? Porque de otra manera uno está utilizando conocimiento de los datos de prueba para entrenar. ¿Sienten eso? Exactamente. ¿Sí les queda claro eso? O sea, piensen en que uno tenga los datos de entrenamiento y los datos de prueba aparte, ¿no? Y uno dice, no, pues voy a escalar mis columnas para que todas vivan entre 0 y 1. ¿Cómo? O no sé, que todas tengan el promedio 0. Entonces saco el promedio de toda la columna, tomando en cuenta incluso los datos de prueba, y pues ya, me queda bonito ahí mi promedio en 0. El problema está en que cuando uno entrena estas cosas, precisamente para que uno esté seguro de que van a generalizar bien, uno ve solo los datos de entrenamiento. Entonces, siguiendo esto mismo, uno debería sacar el promedio de los datos de entrenamiento nada más, restárselo a los datos de entrenamiento, y pues ahora sí, los datos de entrenamiento te van a quedar con promedio 0. Los datos de prueba, pues quién sabe, ¿no? Pero al final, ese es el número que voy a tener que quitarles para que me queden con media 0, aunque no necesariamente sea 0 en los datos de prueba. Y similarmente con la desviación estándar. ¿De acuerdo? Ese es un punto como clave, que luego se le va a algunas personas, pero lo menciono aquí nada más para que no se les olvide. Y otra cosa es que la normalización aquí no es normalización como de vector unitario. Aquí es más bien normalización en el sentido de convertir una distribución que no es tal cual una distribución normal, digamos que está echadita a la derecha o a la izquierda y así, y de alguna manera hacerla que parezca más como una distribución normal. Y hay transformaciones que nos permiten hacer eso. Una de ellas es la que puse ahí, la transformación de Box-Cox. Y hay métodos de estos de Machine Learning o estadísticos que hacen ciertas suposiciones en los datos. Se supone que las distribuciones son de alguna variable es normal, lo que sea. Esto puede ayudar a que puedan aplicar los métodos directamente. Y hay otros que quizá no lo requieren, pero para que funcionen bien, para que converjan bien las soluciones y eso, les ayuda mucho que sigan una distribución normal. Entonces, están estas también, estas transformaciones también. Creo que hay algo en el chat. ¿Qué porcentaje? Sí, no, eso es es difícil de decir, ciertamente. Digo, entre menos se tengan que imputar es mejor. Pero hay pruebas estadísticas, si tienes suficiente tiempo y recursos computacionales, que uno puede hacer para determinar qué le pasa al modelo cuando uno imputa cantidades más grandes cada vez de datos. Y uno puede entonces hacer una hipótesis de cuándo la imputación está teniendo un efecto más que los datos reales, digamos. Pero eso ya, bueno, creo que estaría muy complicado. Sí. Se pueden hacer, esas pruebas de permutación se pueden hacer, definitivamente. Bueno. Entonces, ya vieron que preprocesamiento es una cosa muy importante aquí. Muchas cosas pueden salir mal, ¿verdad? Pero, por fortuna, hay muchas herramientas con las que uno puede intentar atacar estos problemas. Por fin, entonces, vamos a llegar a redes neuronales. Entonces, vamos a ver aquí un par de estas diapositivas como de una descripción más como de matemáticas, como de cálculo 3, de qué es una red neuronal completamente conexa, y después vamos a hacer una pequeña sesión práctica implementando uno de estos perceptrones de varias capas para hacer una tarea de clasificación se facilita, y les enseño cómo se utilizan nuestras herramientas. Y yo creo que si mañana nos da tiempo, si tenemos tiempo de eso, yo creo que mañana vamos a tener media sesión nada más o algo así, ¿no? Porque entonces ya vemos CNNs. Aunque si nos da tiempo hoy, lo vemos hoy. Preguntaron rápido en el chat, pero todavía es del tema anterior. ¿Con qué programa recomiendas hacer este preprocesamiento? Scikit-learn trae herramientas para, por ejemplo, hacer las transformaciones de distribución.
También con ese puedes hacer el scaling y la estandarización de los datos. Podría reducir un poco el zoom de la diapositiva. Ah, sí, así. Y, ajá, scikit-learn. De hecho, el módulo en scikit-learn se llama preprocessing. Creo. Pero esa es una librería un módulo que podrían utilizar para hacer preprocesamiento de los datos. ¿Qué pasó? Ah, claro. Por ejemplo, hay veces en las que el criterio para decir cuándo el error es mínimo, o bueno, cuando te estás acercando a lo que quieres y cuándo lo que no es tanto de punto a punto, sino de distribución a distribución. Hay veces en las que, imagínate que tienes dos distribuciones normales con el mismo promedio y con la misma distribución estándar. Y muestreas de cada una de ellas 100 veces. ¿De acuerdo? Entonces, como conjuntos de datos, estos dos muestreos, si los comparas uno a uno, lo más probable es que te vaya a quedar una diferencia pues, no trivial. ¿No? Porque creo que agregas uno hasta acá y el otro hasta acá y que no sé qué. E incluso podrías pensar, bueno, pues, ¿qué tal que hago un apareamiento de estos de Optimal Transport y minimizo ahí la distancia de Wasserstein o lo que sea? Esa sería una cosa más sofisticada y que quizá te daría una mejor idea de si se aproximan o no. Pero esa misma, del apareamiento, eso ya toma en cuenta todo el conjunto comparándolo contra todo el conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo modelar el ruido, quiere decir que ya no vas a estar hablando nada más de que si tú, digamos que tienes una recta y le sumas una variable que fue muestrada con un ruido, entonces ya no vas a comparar punto a punto si la atinaste, sino más bien si el output restándole el ruido te queda algo como la recta. Y de hecho eso es una buena pregunta porque eso es similar a lo que se utiliza como función de pérdida en estas cosas de difusión estable que han visto en redes neuronales. Ahí lo que hace uno es precisamente aprender a modelar el ruido. Bueno. ¿Qué? Sí. Redes neuronales, ¿no? Entonces, ¿qué es una red neuronal? Bueno, entonces primero vamos a empezar con qué es un perceptrón, ¿verdad? Entonces, un perceptrón es una función que de entrada recibe vectorcitos y de salida te da números reales. Y es tal que para una matriz W o un vector W y un vector B, que son los que parametrizan al perceptrón, y la entrada esta X, si este producto que está aquí, WX más B, es mayor que 0, entonces la función te da 1 y de otra manera te da 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan de lo que dijimos ayer del hiperplano? Y que si estabas de un lado del hiperplano es 1 y si del otro es menos 1, es lo mismo pero con 1 y con 0. Pero esto es quizá no tan realista porque está muy como discreto y no es tan compatible con estas ideas de optimización. Entonces, vamos a también a llamar perceptrones a funciones que son de esta forma que puse abajo, que es sigma y entre paréntesis el vector W, producto punto con la entrada, más B. ¿De acuerdo? Entonces, esta función sigma, ¿ustedes conocen la función sigmoide? Muy bien. Entonces, imagínense una función, la función que más les guste, que satisfaga lo siguiente. Que sea suave, que tenga dominio de los reales y que su codominio sea tal que cuando R tiende a infinito, la función tiende a 1 y cuando X tiende a menos infinito, tienda a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si se van a infinito, se va a 1 y si se van a menos infinito, se van a 0. ¿No? Entonces parece como una S. Imagínense que sea monotónica también. ¿De acuerdo? Imaginándolo eso es como una versión suavecita de la función de arriba.
de este de acá. ¿No? Porque en lugar de 0 y me paso 1, así, es así. Y es por eso que a estas también les vamos a llamar perceptrones. La función esta sigma normalmente se le llama una función de activación. Y aquí pongo que unas funciones que son usadas comúnmente son la función logística, la tangente hiperbólica, estas funciones de rectificadoras, y hay muchas más. Hay todo una gran variedad de estas funciones con diferentes propiedades. Pero en general, lo menos que le vamos a pedir es que sean diferenciables a cachos. ¿Sale? Entonces, con que podamos sacar gradientes de estas funciones, o bueno, que involucren estas funciones en casi todos sus puntos, ya, con eso vamos a estar felices. Bueno, como nota, la función esta de brincar de 0 a 1 también es como que piecewise differentiable. El problema está en que su gradiente está muy como que no ayuda mucho, ¿no? Porque es constante en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos usar el gradiente y eso no nos sirve para eso. Entonces, aquí después decimos, si tenemos varios de estos perceptrones, pero todos reciben la misma entrada, el mismo vectorcito a cada momento, los podemos empaquetar todos en uno solo. Ya, y le vamos a llamar a esa colección de perceptrones una capa, y lo vamos a escribir de esta manera, donde W va a ser como todas las Ws que le corresponden a cada uno de los perceptrones puestas en filas. X es nada más un vector de una fila así, o una columna. Aquí siempre me cuatrapeo. Ahorita vamos a ver que salga bien la cuenta. Seguramente es una columna, no un vector. Claro. Y las Bs es un vector, dependiendo de cómo ya hemos escogido, que cada una de sus entradas va a ser cada una de las Bs de los otros perceptrones. Entonces, esto es una manera compacta de escribir la información acerca de todos estos perceptrones en esta cosa que se llama una capa. Yo creo que aquí me equivoqué yo, y X debería ser un vector, o un vector que es como una columna, o aquí debió haberle puesto una transpuesta. Disculpas. Es medio estándar, ¿no? Pensar que son columnas. Sí. Y a la matriz. Sí, bueno, pero para que no digan que no mencionamos cuando nos equivocamos. Perdón. Bueno, muy bien. Entonces, esto le llamamos una capa. Y vamos a pensar también que esta función de activación le estamos aplicando elemento a elemento. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Y también para simplificar, estamos suponiendo que si la función de activación es, digamos, la tangente hiperbólica, en todas las entradas de la tangente hiperbólica. ¿Sale? Y por último, vamos a definir entonces a una red neuronal, feed forward, no sé cómo se dice en español, es como moverse hacia adelante. Entonces, sí. No retro, ¿no? Como No retroalimentar. Proalimentación. Sería una cuestión muy literal. Sí, vamos a decirle una red neuronal que va hacia adelante y que está completamente conexa, pero que también se conoce como un perceptrón de varias capas. A la colección de capas F1 hasta Fn, a alguna colección de capas, tal que esa composición está definida. O sea que tenemos un orden bien específico en el cual estamos aplicando la función. ¿De acuerdo? O sea, la red neuronal puede pensarse como una función, como la composición tal cual, pero recordando todos y cada una de las capas. ¿Sabes? Y las activaciones que utilizamos en cada capa. No todas las activaciones en todas las capas tienen que ser iguales. Todas las activaciones en una misma capa sí, pero de una capa a otra uno puede tener diferentes activaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá?
no hay alguna razón como de fundamental para ello, porque si tienes diferentes activaciones, puedes separarlo en dos capas y poner una función identidad en un montón de lados y ya, ajá. Entonces, nada más eso es para que sea compacto todo, ¿no? ¿Perdón? La ecuación nada más para resumir, ¿podría decirnos de nuevo cuál es perceptrón? Perceptrón. Sí. No, sí está bien. Perceptrón es este acá. Entonces, ¿sigma qué era? Sigma es una función que se le llama función de activación. W es un vector en Rn en este caso. X es un vector también, ¿no? En Rn. Que te salga un escalar y que lo puedas meter a sigma. Ajá. B es un número real. Pero ¿cuál es la función de W? La función de W es hacer como... W piénsalo como una matriz y esto piénsalo como una transformación lineal. Bueno, transformación afín bueno, no. Piénsalo como un funcional lineal que admite una constante adicional. Y tienes que el W por X es nada más a X, lo voy a modificar respecto a W con el producto punto. Como si lo estuviera proyectando casi. Y le estoy sumando el sesgo, nada más. Ya luego veo cómo se activa con sigma. Exactamente. Cualquier transformación afín de Rn a R se tiene que ver así, ¿no? Sí. Eso es lo que es. Sí. Exacto. Bueno, muy bien. Ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces seguimos. Entonces, esta es la última, creo, diapositiva antes de que empecemos con las aplicaciones. Y entonces va aquí, por ejemplo, la pregunta natural es, bueno, Aldo, está muy bien, pero ¿cómo va a aprender esta cosa, no? Y resulta que, ¿se acuerdan de la L de al mero principio que dijimos de que nos iba a decir qué tanto error tenemos y todo eso rollo? Bueno. Ahora lo que tenemos aquí es una función f que va a ser nuestra red neuronal. Ahora le voy a llamar a la red neuronal completa f. No se vayan a confundir con la f del perceptrón. Esa es otra cosa. Esta es otra f. Y f podemos pensarla que también está parametrizada con los pesos de las Ws y de las Bs de cada una de las capas. ¿De acuerdo? Al final esas son matrices, ¿verdad? Y si modifico los valores de las entradas de esas matrices, va a cambiar la f también, ¿verdad? Entonces, puedo pensar en esta función L para una X fija como una función de teta, donde teta es la colección de todos esos pesos de las matrices W y de B. ¿De acuerdo? Es una función con un montón de variables. ¿De acuerdo? Y entonces una cosa que podemos hacer es fijar entonces la X, lo cual también fija a la Y, ¿verdad? Porque esa es la etiqueta. Acuérdense que las etiquetas ya están dadas. Son las verdades. Y entonces aplicamos un método como descenso gradiente para determinar óptimos locales para teta. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que está haciendo es decir, ok, tengo mi función, mi red neuronal, y tiene unos pesos por ahí, sus parámetros. Pero la red neuronal cuando lo evalúo queda por acá y mi objetivo está por acá. Entonces voy ahí a moverle a los pesos de la red para que se mueva en esta dirección. Un poquito. Y después se mueva otro poquito quizá. Y ya después cuando cambio X por otro X fijo, pues ese ya va a quedar como por acá o no sé, ¿no? Y va a quedar quizá mal ajustado. Entonces vuelvo a mover los pesos para que se acerque a este, con la esperanza de que estos de acá no se alejen mucho. Sí, más o menos se lo imaginan, ¿no? Muy bien. Entonces, por supuesto, para calcular el gradiente, uno pues tiene que ingeniárselas, ¿no? La manera más común hoy en día es utilizando esta cosa que se llama backprop, que es una aplicación de la regla de la cadena, ¿no? Para estimar cómo varían las diferentes capas con movimientos de los parámetros. Y adicionalmente, una vez, imagínense que ya tienen el método mágico que les calcula el gradiente,
Uno, en lugar de utilizar descenso gradiente, quizá uno puede utilizar descenso gradiente estocástico, o si han escuchado hablar de cosas que se llaman ADAM o RMS Prop. Hay bastantes variantes de este tipo de cosas. Y como última nota, estas actualizaciones de los pesos se hacen en lotes. Cuando decimos lotes aquí, queremos decir que si tenemos nuestro conjunto de datos, digamos, y son 1000 datos, digamos, en lugar de hacerlo uno por uno, como les dije, agarramos 10 de ellos, hacemos las cuentas y actualizamos los pesos. Agarramos otros 10 de ellos, hacemos las cuentas, actualizamos los pesos. Y así, en lugar de hacerlo uno por uno. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que quiero decir. Bien, ¿dudas o preguntas acá? Todo está bien claro, ¿ah? Muy bien, entonces vamos a brincar. ¿Alguien quería hablar? Yo sí tengo una duda. Ah, sí, ¿qué pasó? Ahí, ajá, esa X que tienes ahí puede ser una variable o puede ser múltiples variables. ¿La X? Ajá. O sea, puede ser una matriz o solo estás pensando en el problema de que, no sé, tienes dos variables X y Y, o sea, quieres determinar Y a partir de X, o esa X también puede ser como una matriz de múltiples variables. Ajá, esta es una buena pregunta. De manera general, nosotros estamos pensando que estos problemas de clasificación o de regresión son tales que la entrada le ponemos X, pero por sí misma puede ser lo que sea, un vector en cualquier lado. Y la Y es la salida, por convención de cómo lo estamos escribiendo, pero también puede ser un vector en cualquier otro lado. Ok. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar. Oye, sí, me dio un error hace rato que quise leer los del NIST, que es la parte con la de CNN. Ojalá que a ustedes no les dé, pero antes de hacer eso, vamos a ver si tienen instalado TensorFlow. Yo sospecho que no, porque por default creo que Anaconda no lo tiene, pero si no lo tiene, acuérdense de cómo instalar paquetes. ¿Se acuerdan de eso? Nada más pueden usar conda install TensorFlows. Así. Lo pueden hacer en la misma libreta de Jupyter, así, ejecutando esto en una celda, o bien en la consola de comandos con sin este de acá, así. O si nada más están usando pip, pues la pueden hacer así con pip. Por ejemplo, aquí se quejó de que no existe el comando pip, ¿no? ¿Qué pasó? Las funciones de activación que sean diferenciables que tengan gradiente. Tiene otra parte de variedad anónima Supongo que la respuesta técnica que yo diría es que no, pero en la práctica, imagínate que estás modelando algo que se ve como una señal en el tiempo, como un sonido, digamos, o música. E imagínate entonces que haces una red neuronal que tiene como funciones de activación senos y cosenos. Entonces, en ese caso, sí están introduciendo no linealidades nada más, pero lo están haciendo de una manera que esa cosa va a hacer que se parezca a que estás haciéndole una transformada de Fourier a tu señal, de alguna manera. Entonces, pueden tener, dependiendo del problema y de la función de activación, interpretaciones bastante más específicas. Sí, creo que ya no sé por qué no apareció la diapositiva de propiedades, pero hay una propiedad muy fuerte de las redes neuronales
que es de universalidad. Y es que básicamente con estas redes que estamos describiendo con activación ReLU, lo que sea que significa, uno puede aproximar cualquier función continua en un dominio compacto. Entonces, bueno, para los que hayan llevado ya el teorema este de... ¿Quién es? Weierstrass. Que puedes aproximar cualquier cosa con polinomios y cualquier cosa con polinomios con step functions. ¿Se acuerdan de esos teoremas, no? Con el análisis 1. ¿De quién es? ¿De Stone? ¿Se acuerdan? ¿Si es de Stone Weierstrass? Creo que sí, ¿no? Es algo similar, solo que aquí la familia que aproxima lo que sea no son polinomios o de esas, sino que son redes neuronales con esas activaciones. Ahorita lo buscamos en la Wikipedia. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que los polinomios se llamaban polinomios de Bernstein, ¿no? Los que aproximan funciones continuas entre 0 y 1. ¿Sí es ese? Ok. Entonces. Sí, sí, sí. No estoy tan perdido. Dice, el chat dice algo. Perfecto, sí la tenemos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces esperamos a que instalen todos TensorFlow. Dijo Honda install TensorFlow. Ujú. Dice que el kernel está ocupado, pero no creo que haya ninguna actividad en disco. ¿Puedes detener el kernel? Bueno, dice kernel, pero voy a... ¿O reiniciarlo? Tampoco me da una salida de consola. Ok. Entonces, si estás ahí en la libreta, entonces así lo harías, ¿no? Acá arriba, en kernel, le puedes dar restart kernel. Preguntaron cuál es la ventaja de usar TensorFlow en vez de Es una buena pregunta. Scikit-learn trae una clase para perceptrones de varias capas, ciertamente. Pero con TensorFlow vamos a poder hacer esa, por supuesto. Vamos a ver cómo instanciar capas a mano. Vamos a ver cómo cambiar las funciones de activación por las que nosotros queramos. Y vamos a especificar el optimizador. Y vamos a especificar la función de pérdida. Entonces, ahorita la ventaja es como pedagógica más bien. Pero también en la práctica, si algo que tú quieres hacer se sale de lo que puede hacer las redes de Scikit-learn, pero ya sabes TensorFlow, por ejemplo, o PyTorch, pues entonces ya eso te da más flexibilidad. Espero que eso haya respondido a la pregunta. ¿Sí, Jaló? Ajá. Uh-huh. Así. Donde he visto que surgen este tipo de comportamientos es a la hora, no necesariamente es a la hora de procesar los datos, sino a la hora de diseñar todo el experimento. Y
y dependiendo de cómo estés planteando las hipótesis del experimento. Sí. Déjame pensar nada más y ya te digo. Por ejemplo, una que no es tanto una paradoja, pero que ilustra bien este punto de que si nada más lo lees de una manera y no te preguntas cómo más se puede leer, es problemático. Es a la hora de hacer conclusiones basadas únicamente en valores P. Hay veces que, bueno, seguro has escuchado, ¿no? Que un valor P de, no sé, 0.05 o lo que sea, ya validaste lo que querías validar o qué sé yo, ¿no? Pero eso es totalmente relativo al diseño de tu experimento. Entonces, la escala de los valores P es diferente dependiendo del experimento que estás haciendo. Ciertamente, en muchos casos es suficiente con que sea suficientemente chico. Pero hay que tener mucho cuidado con nada más decir, pues ya, por lo tanto, ya gané. No. Más bien, pone atención, ¿no? a las cosas que uno está suponiendo. Sí. Bueno, entonces ya pudieron todos instalar TensorFlow. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a comenzar a jugar con este asunto de las redes neuronales. Eso. Entonces, como les decía, estas cosas se llaman capas y estas librerías ya de alto nivel, que, de tal manera que uno no se tiene que ir a editar ensamblador o C o qué sé yo. Traen ya muchas cosas ya prefabricadas. Y por ejemplo, esta librería de TensorFlow trae ya capas prehechas y en particular las capas que corresponden a lo que vimos nosotros del perceptrón se llaman capas densas. Y es así como se llaman en este lugar. Entonces vamos a importar este objeto nada más para que podamos definirlo. Por cómo la sintaxis de este paquete, también vamos a estar en una cosa que se llama la capa de entrada. También vamos a utilizar una que se llama la capa de activación. Y por último, ¿qué más? Pues ya, para instanciar el modelo. Le hacemos así. Así. Este va a ser el objeto que nos va a permitir esto, definir el modelo completo. Y también vamos a necesitar importar el optimizador. Y vamos a utilizar SGD, que es descenso gradiente estocástico, pero también vamos a utilizar, nada más para que vean que hay varios, uno que se llama Adam. Y por último, vamos a utilizar pérdidas, que se llame, vamos a utilizar, digamos, el error cuadrático medio. Ay, ¿alguien entró? Oh, sí. Entonces, estas dos celdas son las celdas que me gustaría que pudieran ejecutar ahorita. Estas dos de arriba. Y ahorita nos preocupamos por eso del NIST, no sé qué. Eso si quieren, ignórenlo. Ahorita me estoy acordando de una paradoja que es de probabilidad. A ver si se acuerdan ustedes cómo se llama. No me acuerdo yo cómo se llama, pero es esta de que tienes que dibujar triángulos en un círculo, pero dependiendo de cómo construyes el triángulo, te dan probabilidades diferentes. ¿Se acuerdan cómo se llama esto?
Está divertida esa, pero no me acuerdo cómo se llama. Es que te dan 3 recetas para hacer triángulos aleatorios en un círculo, que tengan vértices en un círculo. Pero las recetas parecen describir la misma distribución de triángulos, pero no es la misma distribución. Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Entonces ya. Perfecto. Entonces, como esta no es una clase de programación orientada a objetos, vamos a declarar nuestro modelo como una función de keras, de Python, porque podría uno crear un modelo como una clase, pero eso ya nos saca un poquito más de lo que queremos hacer, que es ahorita nada más. Ah, yo creo que es eso. Sí. Ajá. ¿Qué? Ah, sí. Vamos a definir. Y eso se va a llamar mi primer MLP. ¿No? Y no va a llevar parámetros ahorita. Entonces, aquí a los que estén presentes o a los del chat, vamos a preguntarnos ¿de cuántas capas queremos hacer esta cosa? Nada más así para empezar. Entre menos, mejor para que no tenga que escribir tanto, ¿no? ¿Qué tanto es tanto? No, vamos a hacer 3, ya que no me contestaron nadie. Vamos a hacer 3 y que tenga, y la dimensionalidad del vector, o sea, la cantidad de perceptrones es lo que te dice cuántas salidas tiene esta cosa, ¿no? ¿Se acuerdan de las diapositivas? Todos reciben un vector del mismo tamaño, pero al hacer el producto punto con las filas de la matriz, te quedan tantos como filas en la matriz, ¿no? Y hay tantas filas en la matriz como perceptrones había. Entonces, aquí, ¿cuántos perceptrones queremos que haya en esta capa? Ahí sí, díganme un número. 10. ¿También? Ahora, aquí es usual distinguir la capa de entrada que no hace nada a los datos con las capas que son de perceptrones, ¿de acuerdo? Esto solo tiene una capa en el sentido de que tiene una capa de perceptrones, pero alguien más puede decir, no, bueno, también veo que le estás poniendo ahí, no sé, una capa de entrada. Entonces, ¿qué onda? Y está bien, ambas personas están bien, solo está variando lo que quieren decir, ¿sale? Y ya vamos a ponerle aquí, noten que de XDense, aquí si quieren les digo un poquito de la sintaxis de TensorFlow. De acá, uno puede aquí mismo decirle cuál va a ser la activación. Trae un parámetro que se llama activación. Y uno puede ponerle cadenas para las activaciones más comunes. Por ejemplo, podríamos ponerle sigmoid. Esta sigmoid es la que va de 0 a 1. O uno podría ponerle relu. Y así, ¿vale? Y ya, vamos a hacerlo así. Entonces vamos a hacer que esto nos devuelva un modelo. Y aquí, ¿saben qué? Déjenme modificar esto tantito para que no nos hagamos camotes. Así. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a ponerle otra capa más. Ya. Hay que se llame MLP out. Nada más para que sepamos quién es él. Chat, pregunta. ¿Para qué era el parámetro activation? En la diapositiva de los perceptrones teníamos esta ecuación que decía algo igual a sigma aplicado a WX más B. Activation es quien va a ser sigma.
¿Sale? Ahora, aquí algo que podemos hacer porque al final de cuentas queremos hacer algo con esta red, ¿no? Y se acuerdan que nosotros hicimos un problema de juguete creando los blobs estos, que medio se traslapaban y clasificábamos cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no inventarnos uno de estos MLP para que lo utilicemos en lugar de utilizar el SVM que utilizamos ayer? ¿Sale? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, espero haber respondido la pregunta del chat bien. Si no, díganme si no. Entonces, en el problema de ayer, los vectores vivían en un mundo dos-dimensional y queríamos predecir una etiqueta que era 0 o 1, ¿verdad? Aquí está. Ajá, aquí están. Entonces vamos a generar de nuevo los datos. Ahí está. Vamos a generar las etiquetas también. Y vamos a ver cómo utilizar esta cosa. Entonces vamos a instanciar uno de estos. Y fíjense, vamos a ver qué pasa. Ejecutamos esto. Así. Y bueno, aquí se quejó de que no está compilado, no sé qué tanto. Está bien, no hay problema. Va a seguir funcionando. Y bueno, con TensorFlow, si uno quiere saber cómo se ve su modelo, quizá ya se me olvidó cómo lo definí aquí o no me quiero regresar a esa celda. Uno lo que puede hacer es invocar una función, un método que se llama summary del modelo. Así. Y esto nos dice cuántos parámetros tiene la red en términos de pesos y sesgos. Y podemos ver que esta cosa recibe datos de entrada de tamaño 2, que tienen una capa con 10 perceptrones y su última capa es de un solo perceptrón. ¿De acuerdo? No dice las activaciones son estas que dijimos acá. Aquí podríamos ponerle el lineal, si queremos. Y no cambia esto. El none que tiene aquí en la forma de salida es lo que corresponde a los lotes. None quiere decir que no hemos especificado aún de qué tamaño es cada lote que vamos a procesar a la vez, a ajustar a la vez. Entonces, aquí lo que podemos hacer es hacer uno de estos train tests. No, vamos a ver lo del sobreajuste primero. Ajá. Entonces tenemos m.set de x, y. Y esto va a utilizar parámetros por defecto. Por ejemplo, el batch size por defecto puede ser como de 32, pero lo podemos modificar y ver qué pasa. Y tiene muchas más opciones. Por ejemplo, si queremos que haya más de una época, vamos a poner 100 épocas. Una época es una iteración sobre todos los datos de entrenamiento con esta sintaxis al menos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo ajustamos. No, todavía no puedo hacer eso. Antes de hacer eso,
Con TensorFlow, uno tiene que compilar modelos. Y para eso podemos invocar a el gradiente estocástico. Y ahora sí, compilamos. Le ponemos mean squared error. Este optimizador. Y ya después de compilarlo, ahora sí podemos hacer el ajuste. Para M. Aquí. Con ¿Podría subir un poquito para ver ahí la función, la de My First MLP? Que igual no me funciona. Gracias. muy bien. Muchas gracias a quien compartió el código. ¿Cuál, perdón? Feed no recibe. Epochs. Ahí yo tengo un error tipográfico con eso. Y cuando ejecuten debería comenzar a imprimir un montón de cosas. Esta cosa trae una opción, en este caso por defecto la tiene prendida, que revuelve los datos en cada iteración. ¿Sí era eso? Hay otro error que dice que la cardinalidad de los datos es ambigua. Ok, ¿y tus arreglos X y Y los hiciste así? ¿Y quién es Blob 1 y Blob 2? No, pero ¿quiénes son?
A ver, si imprimes X, la forma de X y la forma de Y, porfa, ¿qué te sale? Ya. Es que debo de, parece ser que aquí debe ser un umpire, right? Porque dice que aquí no tiene la terminación. Bueno, si lo hiciste así, la Y debería ser un numpy array. Porque esto produce numpy arrays. Entonces nada más hay que checar que no lo hemos... Es que Y no está así. Ok. Perfecto. Ahora para los que ya están entrenando aquí, por ejemplo, a mí lo que me dio al final del entrenamiento con 100 épocas fue este valor de la función de pérdida. Ujú. Y pero en su caso puede ser diferente, ¿de acuerdo? Porque las inicializaciones de los pesos de las matrices son aleatorias. Entonces, es normal tener variación. Entonces, vamos a ver qué pasa con M. Ah, sí, cierto. Esta cosa, recuerden que tiene el perceptrón la función de activación no es 0,1 como antes, es suave, ¿no? Entonces, esto explica por qué esta cosa de acá, conforme te vas a la derecha, tiene un valor y conforme te vas a la izquierda, tiene otro. ¿De acuerdo? Déjenme ver si puedo... ¿Mandé? No tal cual porque la activación que le puse es lineal, pero sí en el sentido de que para la derecha te haces más grande y a la izquierda más chico. O al revés. Bueno, lo voy a dejar así. Y entonces, como decía su compañero, podríamos ponerle otra activación que sea sigmoide. Aquí, la activación de salida es donde le pondríamos la activación sigmoide. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo con esa activación. Vamos a hacer uno nuevo nada más para que no se nos quede ahí. Para que nunca perdamos nuestro primer MLP. Y este va a ser nuestro segundo MLP. Y otra diferencia que va a haber con el segundo MLP, aparte de que el sigmoide es diferente de activación que el lineal, es que la pérdida que vamos a utilizar ahora no va a ser la pérdida de error cuadrático. Recuerden que la pérdida de error cuadrático básicamente es agarrar el objetivo, lo que les da el clasificador, la restan eso, lo elevan al cuadrado y sacan el promedio. ¿No? Es eso. Pero cuando las cosas se espera que tengan entre 0 y 1, hay veces en las que hay otras pérdidas que son más apropiadas. Una de ellas es la entropía cruzada, que mencionábamos hace rato que estábamos hablando de variables categóricas. Entonces, vamos a utilizar ahora esa pérdida, vamos a entrenar la red con esa pérdida, dejando todo el resto de las cosas iguales, el optimizador, y solo vamos a cambiar la activación y la activación y ¿y qué dije? La pérdida. Entonces vamos a importar, no.
Y esta es una manera de hacerlo. Esto lo que nos dice es, si me das vectores valuados entre 0 y 1, o, bueno, escalares valuados entre 0 y 1 y un vector de ellos que representa todos los valores del lote, entonces voy a calcular la entropía cruzada de estos valores con lo que deberían haberme dado. ¿De acuerdo? Y aparte de esto, el resto de las cosas están iguales, entonces nada más puedo copiar y pegar. Y este se llama... ¿cómo? Entonces ya acabó. La pérdida en este caso quedó muy grande, pero pues no podemos comparar directamente una pérdida que es de entropía cruzada con una pérdida que es de errores cuadráticos porque pues no son directamente comparables, no, no es como si una fuera un escalar por otra o algo así. Entonces vamos a ver cómo se ven las gráficas. Y como se pueden dar cuenta, no le fue tan mal, ¿no? Para estas. ¿Está esperando 2K? Ah, es porque no cambiaste de CLF por M, yo creo, ¿no? No, no se ocupa de CLF. O sea, CLF es el predict, pero de M, no de CLF. ¿Ya? Perfecto. Ujú. Me está dando otro error, dice que el argumento de C tiene 2000 elementos, el cual es consistente con X y Y, que tiene tamaño 200. En el scatter, supongo. ¿Me puede repetir ahora, por favor? Ese creo que es el de la cardinalidad. Ah, C tiene, el argumento C tiene 2000 elementos, el cual es inconsistente con X y Y, que tienen 200. ok. C, y le pusiste YPred a ese, ¿verdad? YPred es igual a ¿qué? M predict X grande. ¿Y X grande cuántos elementos tiene? Ok, ¿y la Y qué forma tiene? Bueno, YPred.
10. Entonces, tu último perceptrón debería tener, bueno, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero yo esperaría que el último perceptrón tenga una. Bueno, que la última capa solo tenga un perceptrón. Tiene 10 y 10. Sí. Ujú. Bueno, entonces ya para terminar vamos a sobreajustar. Ja. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle 1000. ¡Pau! No va a poder. No sé si el valor de la función de pérdida tal cual, o sea, te dice qué quedó después de ese paso. Hace un promedio de esos, ¿cómo se les dicen? De los que van moviéndose. De los últimos 10 o no sé cuántos. Ese promedio. A ver, ya acabó. Vamos a ver qué tal fue. No le dio tiempo de sobreajustar, así que voy a tener que moverle. Pero mira, la interfaz esta ya es mucho más abrupta que esta. A que comience primero como que a hacerse muy cerrada y después con las otras ponerse así y comenzar a hacer los huequitos para que entren los otros puntos y todo este relajo. Ujú. Vamos a agarrarlo más rato en lo que escriben. Bueno, lo que escriben, nadie falta de anotarse aquí en la lista. Los de yo creo al final, ¿no? Para que quede hasta el final del chat. Sí, sí. A ver. Oh, mira. Qué bonito es lo bonito. Otras 10,000. Entonces, si ya acabaron con el segundo, en el tercero lo que estamos haciendo es ver qué también sobreajusta esto. Entonces, si se dan cuenta, agregamos una capa adicional aquí en medio y le incrementamos la cantidad de perceptrones en cada una de las capas interiores a 100. ¿Sabes? Entonces, esta cosa tiene muchos más parámetros que el otro perceptrón. El otro perceptrón, si se dan cuenta, nada más tenía este tipo de comportamiento, como que muy simple.
al cabo de entrenarlo poquito. Entonces, no solo le agregamos muchos más parámetros, sino que también lo estamos dejando entrenar por más tiempo para ver si sobreajusta. Y en efecto, sobreajusta. O bueno, ajusta perfectamente todos los datos que le estamos dando, ¿no? O no, casi perfectamente. Noten que este sí ya está moradito como debería ser. Y estos dos de acá como todavía no, pero ahí van, ¿no? Si los dejamos un ratito más, yo creo que seguro se ponen moraditos. Entonces, uno no quizá tiene que irse con la finta de que, mira, esto solo lo va a partir así como una onda ahí, muy sencilla. No, no, no. Las redes neuronales con estas activaciones ReLU, pues ya lo dijimos, o sea, pueden aproximar lo que sea. Y en particular, si le pones muchos parámetros, va a poder modelar bien las fronteras de decisión. Ahí va, chat. ¿Podrías poner el código del segundo MLP, por favor? Este es el segundo MLP. Ujú. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Esa es una buena pregunta. Una cosa que uno puede hacer cuando uno está trabajando con las redes neuronales y en general con clasificadores o estimadores que no te dan entre 0 y 1 exactamente, nada más 0 y 1, es que uno puede ponerles un umbral, por ejemplo, para colorear esta imagen aquí. Esta es la del segundo, no sé qué. Vamos a hacerlo con el tercero, que es el más actualizado. Digamos este de acá. En lugar de que YPRED sea este exactamente, lo que podemos hacer es decir, bueno, si los valores de M se pasan de, no sé, 0.5, que ese ya cuente como un 1, y si son menos de 0.5, que cuenten como 0. Entonces, con eso, no sé, vamos a ponerle 0.5 if x mayor 0.5, no, estoy mal, 1, ¿no? Else 0 for x in predict, ¿así? Ahora sí. ¿Sale? Exactamente. Por ejemplo, si este umbral lo movemos hasta 0.15, hay menos morados. Y si lo movemos a 0.95, digamos, hay más morados. Pero si no lo hacemos, pues nos da pues los valores tal cual que obtuvo la cosa esa. ¿Vale? Bueno, si no hay más dudas o preguntas, ¿por qué no hacemos de tarea? No está en este, está en el otro. Entonces, aquí. ¿Por qué no hacemos de tarea este tipo de gráficas? Pero ahora que el clasificador sean redes neuronales y que lo que variemos aquí no sea C de regularización, que no es eso necesariamente, sino que sea otra cosa. Algún parámetro que a ustedes les guste, que sea el número de neuronas, el número de épocas en el método FIT, cosas así. Y ver cuáles son los efectos. Aquí tampoco hicimos train test split, ¿no? Entonces también podrían hacer ustedes eso, ver qué tal generaliza. Todo eso.
Entonces, eso es que se les queda detrás. Pues si quieren ya. Sí queda un poquito de tiempo, pero ahorita yo creo que ya están ocupados pensando en los siguientes experimentos que van a hacer. Sí. Entonces, bueno, si los de Zoom, entonces que escriban sus nombres en el chat. Dos anuncios, a ver si les comenté que iba a abrir un Teams, entonces un Teams que corresponde al curso. Este es el código para que se puedan unir. Si entran a Teams desde su cuenta institucional, pues ahí yo creo que podemos poner cosas si quieren compartir código, etcétera, y cuando estén los videos les pongo el link. Me comentan que a lo mejor por ahí de la otra semana, bueno, empiezan a editarlos, entonces a lo mejor tarda un poquito, pero eventualmente tendremos eso, y a lo mejor podemos anotar esto igual en el chat para UG3L, y después entonces sí, déjenme nada más anotarlo en el chat el código. Y bueno, mientras tanto, pues igual ahora sí los de Zoom sí pueden ir anotando sus nombres para que tengamos el registro de asistencia. Igual a ustedes los puedo agregar al grupo como invitados, no sé si. Sí, pues digo si quieren. De alguna forma ahí quedará alguna cosa del taller, ¿no? No sé si usan Microsoft Teams, pero bueno. Sí, no, bueno, yo no lo uso, pero si es necesario, pues sí. Es isomorfo a cualquier otra plataforma equivalente, ¿no? Como para hacer grupos de trabajo, ¿no? Tienes un chat interno, tienes una aplicación de videollamada, que es como... Si a los alumnos también. Si son exalumnos y no tienen activa cuenta institucional, ahí sí yo tendría que añadirlos manualmente como invitados. Menciónenlo en el chat y con una dirección de correo y ya lo hago cuando tengo oportunidad. No hay privacidad, un mensaje directo. Ok, entonces mejor mándenme su correo a mi correo, dfernandezb@ipn, o a cualquiera de los 3 facilitadores del taller realmente. ¿Vas a dejar seguir grabando o ya paramos? Yo creo que podemos parar, ¿no? Ponemos la grabación. Yo no conozco tu correo. ¿Que se ¿Cuál? ¿El mío? Que si lo puedes poner en el chat. Ok, sí, lo pongo. No, el mío es público realmente, ¿no? De hecho, seguido me sugieren que... pero se lo puse solo a alguien, ¿verdad? Entonces a todos. Bueno, ahora sí voy parando la grabación.